El murmullo del viento recorría los corredores de piedra como un susurro inquieto, colándose entre las cortinas de encaje y los tapices desvaídos por el tiempo. Isabella Rowe, de pie junto a la ventana de su austera habitación, contemplaba la vasta extensión de jardines y prados que rodeaban la finca. El sol matinal bañaba la hierba de un dorado pálido, y por un instante imaginó que el mundo era aún suyo, que la gloria de su apellido no se había desvanecido como el perfume de una flor marchita. La ilusión se desmoronó al oír los pasos enérgicos de Lady Rowe acercándose. Su madre, siempre impecable, vestida de luto elegante a pesar de la primavera, irrumpió en la estancia con la determinación de quien se niega a ceder ante la adversidad. «Recuerda, Isabela», advirtió Lady Rowe, su voz tan fría como el mármol, «debes actuar con dignidad. Nadie debe sospechar que eres más que una institutriz. Nuestro honor depende de tu discreción». Isabela asintió, ocultando el temblor de su corazón bajo una máscara de serenidad. Su madre le entregó un pequeño libro de cuentos y, sin más, se marchó, dejando tras de sí una estela de perfume a violetas. Bajó por la escalera de madera, evitando el estruendo de la vajilla en el comedor, y cruzó el vestíbulo hacia la escuela de los niños. Los pequeños, dos rubios de mejillas sonrosadas, la aguardaban impacientes. Con dulzura, Isabela los guió en la lectura, su voz fluyendo como un arroyo entre las sílabas, hasta que una risa ahogada desde el exterior captó su atención. A través del ventanal, vio al joven jardinero inclinado sobre un rosal, el cabello oscuro cayéndole sobre la frente. Su porte era distinto al de los otros sirvientes. Los movimientos, aunque diligentes, tenían una gracia contenida, casi desafiante. Más tarde, al salir al patio para tomar aire, Isabela tropezó accidentalmente con una carretilla de herramientas. Un par de manos firmes la sujetaron por los codos antes de que pudiera caer. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de él, grises, profundos, como el mar antes de la tormenta. «Disculpe, señorita», murmuró el jardinero, apartando la mirada apenas un instante. «No fue mi intención», balbuceó Isabela, sintiendo el rubor subirle a las mejillas. «No lo vi llegar». Él soltó una leve risa, más un suspiro que un sonido, y se inclinó en una reverencia apenas insinuada. «Sucede a menudo, señorita. Los jardineros solemos pasar desapercibidos». Isabela parpadeó, insegura de si había percibido un matiz de ironía en sus palabras. «¿Cómo se llama usted?», preguntó, su curiosidad despuntando tras la vergüenza. «Thomas, señorita», respondió él, y la observó con una intensidad que la hizo sentir como si sus pensamientos fueran transparentes. «Si me permite, debo regresar al trabajo». Antes de que ella pudiera responder, Thomas se apartó con una sonrisa enigmática, dejando tras de sí la fragancia de la tierra húmeda y la certeza de un misterio. Isabela permaneció inmóvil, sus dedos aún temblorosos donde él la había tocado, preguntándose por qué aquel encuentro le había alterado tanto. El resto del día transcurrió entre lecciones y miradas furtivas hacia el jardín. Las palabras de Lady Rowe resonaban en su mente, recordándole la delicada posición en la que se encontraba. Sin embargo, cada vez que la imagen de Thomas cruzaba su pensamiento, sentía una chispa de emoción y peligro que la impulsaba a soñar más allá de los límites impuestos. Esa noche, bajo el resplandor de una luna pálida, Isabela se asomó al ventanuco de su cuarto. En la distancia, distinguió una silueta entre los setos, una sombra que se movía con la seguridad de quien conoce secretos ocultos bajo la tierra. Y entonces supo que, aunque no lo buscara, su vida estaba a punto de cambiar. El sol de la tarde doraba los setos recortados y las estatuas musgosas del jardín, mientras una brisa suave arrastraba el perfume de las lilas hasta la galería donde Isabella Rowe corregía los ejercicios de los niños. Intentaba concentrarse en las torpes caligrafías, pero cada crujido de grava en el sendero la hacía alzar la cabeza.
como si esperara ver a alguien cruzar por entre los arriates de rosas. Desde aquel primer encuentro, Thomas parecía materializarse en los lugares más insospechados de la finca, siempre con la compostura de quien nada tiene que ocultar, pero con una mirada que sugería lo contrario. Aquel día, mientras los niños perseguían mariposas cerca del estanque, Isabela se encontró con él junto al invernadero. Thomas, agachado entre las dalias, se incorporó al verla acercarse. «Buenas tardes, señorita Rowe», saludó, llevándose el sombrero de paja al pecho, con un gesto respetuoso. «Buenas tardes, Thomas. ¿No le resulta agotador trabajar bajo este sol?», inquirió Isabela, buscando una excusa para prolongar el encuentro. Thomas sonrió, su expresión iluminada por una chispa de complicidad. «No tanto como intentar que florezcan las camelias en este clima, señorita. La naturaleza es caprichosa, pero enseña paciencia». Isabela se atrevió a examinarlo con mayor detenimiento. Había en su postura una dignidad insólita, y sus palabras, aunque sencillas, estaban impregnadas de una cadencia poco común entre los sirvientes. Ella se inclinó, recogiendo una flor caída. «Debe de conocer mucho de jardinería. ¿Ha leído sobre los métodos de cultivo que describen los franceses?», preguntó, casi con timidez. «Algunos textos, sí», respondió Thomas, con una sonrisa apenas perceptible. «Monsieur de Candolle tiene teorías interesantes sobre la adaptación de las especies. Aunque, si me permite decirlo, no todas las ideas extranjeras son aplicables aquí». Isabela sintió un ligero sobresalto. No era usual encontrar a un jardinero familiarizado con botánicos franceses. Antes de poder indagar más, los niños irrumpieron en risas, reclamando su atención. Se despidió de Thomas, pero su mente seguía girando alrededor de su respuesta. En los días siguientes, los encuentros se multiplicaron. Isabela encontraba a Thomas en la biblioteca, arreglando un jarrón de flores, en el sendero que llevaba al huerto, compartiendo unas palabras con el cochero, bajo la sombra de los olmos, leyendo un libro con las cubiertas gastadas mientras esperaba una entrega. En cada ocasión, sus conversaciones, aunque corteses y breves, destilaban un subtexto que ella no podía dejar de analizar. Una tarde lluviosa, se refugiaron ambos bajo el alero del cobertizo. Thomas, empapado, se secaba las manos con un pañuelo. «Parece que la tormenta no tiene prisa por marcharse», comentó Isabela, tiritando ligeramente. «La naturaleza es más sabia que nosotros. Sabe cuándo debemos detenernos y escuchar», replicó él, y sus ojos se posaron en ella con una intensidad que la desarmó. «¿Siempre ha vivido en la campiña?», preguntó con fingida indiferencia. Thomas dudó un instante. «No, señorita. He conocido otros lugares, Londres, por ejemplo». Isabela alzó las cejas, sorprendida. «Londres. ¿No le parece un lugar abrumador?». «A veces. Pero es fascinante observar la vida desde el anonimato, entre la multitud, bajó la voz. Allí, las clases sociales se confunden por un momento en los cafés. En los teatros, la gente se revela tal como es cuando cree que nadie la observa. La confesión, envuelta en una melancolía inesperada, quedó suspendida entre ambos hasta que la lluvia amainó. Isabela regresó a la casa con el corazón acelerado y la mente ocupada por preguntas sin respuesta. Mientras tanto, la casa Rowe se preparaba para enfrentar sus propios desafíos. Los rumores sobre las dificultades económicas de la familia se filtraban entre el personal y los vecinos. Lady Rowe, inflexible, organizó una sucesión de veladas y meriendas, invitando a jóvenes caballeros con herencias sólidas y apellidos sonoros. Los salones se llenaron de risas forzadas, conversaciones insulsas y miradas evaluadoras. En una de aquellas veladas, Isabela se encontró sentada junto a Lord Henry Fox, un hombre de sonrisa pulida y modales impecables, cuyo interés en la música rivalizaba únicamente con su amor por la caza. Mientras él relataba sus hazañas en Escocia, Isabela dejaba que su mirada vagara por el ventanal, donde adivinaba la silueta de Thomas cruzando el parque.
¿Le interesa la casa, señorita Rowe? Inquirió Lord Fox, interrumpiendo su ensoñación. No especialmente, respondió ella, con cortesía. Prefiero los paseos tranquilos y la lectura. El joven pareció decepcionado, pero insistió. Tal vez podríamos cabalgar juntos algún día. Mi yegua es dócil y muy veloz. Le agradezco la oferta, Lord Fox, contestó Isabela, obligándose a sonreír. Pero no creo que sea apropiado. Aquel fue solo el primero de muchos pretendientes. Lady Rowe, implacable, le presentaba cada semana a un nuevo candidato. El hijo de un comerciante de té, un teniente de la marina, un heredero del norte, todos con miradas calculadoras y sonrisas ensayadas. Isabela, educada pero firme, hallaba siempre un motivo para rechazar sus atenciones. Una tarde, después de haber rehusado bailar con el joven Stanley, Lady Rowe la enfrentó en el salón azul, lejos de oídos curiosos. Isabela, ¿acaso has perdido el juicio?, espetó su madre, los labios apretados en una línea fina. ¿No comprendes la gravedad de nuestra situación? Necesitamos una alianza ventajosa. ¿Por qué te niegas a todo? Isabela sostuvo la mirada de su madre, sintiendo el peso de la obligación y el fuego de su propia rebeldía. No puedo fingir afecto donde no lo siento, madre. Sería injusto para ambos. Lady Rowe resopló, frustrada, y abandonó la sala dejando tras de sí una sombra de desaprobación. A la mañana siguiente, Isabela encontró a Thomas en el jardín, podando una parra. El aroma de la tierra mojada y las hojas recién cortadas la envolvió, transportándola a un mundo ajeno a las presiones familiares. ¿No le cansa la monotonía, Thomas?, preguntó, con una sinceridad inusitada. Él dejó las tijeras y la miró. La monotonía es cuestión de perspectiva, señorita. Hay belleza en los detalles que otros pasan por alto. Isabela sonrió, sintiéndose comprendida. A veces pienso que nací en la época equivocada, o en la familia equivocada, añadió él, con una suavidad que desarmó cualquier pretensión. Compartieron una carcajada contenida, y por un momento el mundo exterior dejó de existir. Isabela percibió con un estremecimiento que aquel hombre al que todos consideraban un simple jardinero la entendía como nadie. Aquella noche, en su habitación, Isabela repasó mentalmente cada conversación, cada mirada, cada palabra que Thomas le había dedicado. Sabía que el abismo social que los separaba era insalvable. Y sin embargo, no podía ni quería arrancarse de la memoria la gentileza de sus gestos, la inteligencia sutil de sus comentarios, la promesa muda en el fulgor de su mirada. Mientras la casa dormía y la lluvia golpeaba los cristales, Isabela se preguntó cuánto tiempo podría resistirse al único sentimiento que realmente la hacía sentir viva. Sin saber que, fuera, bajo la sombra de los robles, Thomas también velaba en silencio, con la esperanza de un nuevo día y la incertidumbre de un destino que apenas comenzaba a escribirse. El grito cortó la quietud de la tarde como una campanada desafinada. Isabela se volvió sobresaltada hacia el jardín principal, donde los niños jugaban bajo la vigilancia distraída de la institutriz suplente. El menor de los hermanos, Lord Edward, había trepado a la rama baja de un viejo manzano, retando a su hermana a seguirlo. Nadie previó el peligro hasta que el niño resbaló, su pequeño cuerpo colgando precariamente sobre el estanque de lirios, los pies pataleando en el aire. «Edward», chilló la institutriz, paralizada por el terror. En un parpadeo, Thomas surgió entre los setos, lanzando las tijeras de podar al suelo. Cruzó el césped a grandes zancadas, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Sin titubear saltó sobre la verja baja y en un ágil movimiento atrapó al niño antes de que cayera al agua. El impacto de ambos contra la hierba fue seco, pero Edward aterrizó sano y salvo entre los brazos de Thomas, que lo apretó contra sí hasta asegurarse de que respiraba. Isabela, que había presenciado la escena desde el sendero,
sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro y, al mismo tiempo, una oleada de alivio y admiración le recorría el cuerpo. Corrió hacia ellos, sorteando a los criados que ya se agrupaban en torno a Thomas y al niño. «Edward», exclamó, arrodillándose junto a ellos, «¿estás bien?». El pequeño asintió entre sollozos, abrazándose a Thomas con fuerza. El jardinero le acarició el cabello con torpeza, su respiración aún agitada. «Solo fue un susto, señorita», dijo Thomas, levantando la vista hacia Isabela. Sus ojos grises brillaban con una mezcla de adrenalina y ternura. «Ya está a salvo». El revuelo atrajo a Lady Rowe, que llegó envuelta en sedas y preocupación. «¿Qué ha ocurrido aquí?», preguntó, su voz temblando de ira y miedo. La institutriz suplente balbuceó una explicación, pero fue Isabela quien tomó la palabra. «Thomas salvó a Edward de una caída. Si no fuera por él, no sé qué habría pasado». Lady Rowe se acercó, examinó a su hijo y luego a Thomas, como si estuviera calibrando el valor de aquel acto. «Ha demostrado usted gran coraje, Thomas», declaró en voz alta, para que todos los presentes la oyeran. «La familia Rowe le está agradecida». Thomas inclinó la cabeza, murmurando un agradecimiento escueto. Pero no todos compartían la gratitud en sus rostros. Detrás de la comitiva, el mayordomo, el señor Harrow, observaba la escena con ojos entrecerrados, el gesto endurecido por una desconfianza apenas disimulada. Mientras los criados se dispersaban, Isabela se quedó un momento más junto a Thomas. «Ha sido usted admirable», dijo en voz baja, sin atreverse a mirarlo directamente. No todos habrían tenido esa presencia de ánimo. Thomas sonrió, pero en su expresión había una sombra de inquietud. «No he hecho más que lo que cualquiera haría, señorita». «No, no cualquiera», corrigió ella, y sus miradas se cruzaron en un instante que pareció infinito. Sin embargo, la calma no tardó en romperse. Durante los días siguientes, Thomas sintió sobre sus hombros la vigilancia constante del señor Harrow. El mayordomo, celoso del protagonismo adquirido por el jardinero, comenzó a hacer preguntas entre el personal, a revisar los registros de contratación, a husmear en los cobertizos y a interrogar, con pretextos triviales, a quienes habían hablado con Thomas. El rumor de su investigación pronto llegó a oídos de Isabela, quien lo observaba todo desde la distancia, temiendo por el secreto que intuía en el pasado de aquel hombre. Una tarde, mientras Thomas recortaba los setos junto a la biblioteca, Harrow se le acercó con el paso de quien no admite evasivas. «Buen trabajo con los bojes, Thomas», comentó, la voz impregnada de falsa cordialidad. «Es curioso. Nunca he visto a un jardinero leer a Milton en sus ratos libres». «¿Dónde aprendió usted a leer tan bien?». Thomas mantuvo la compostura, midiendo cada palabra. «Tuve la suerte de contar con un buen maestro en mi infancia, señor Harrow». El mayordomo entrecerró los ojos. «¿Y ese maestro también le enseñó a rescatar niños nobles con tanta destreza? Supongo que la vida enseña más que cualquier libro, señor». La conversación quedó suspendida en el aire, como una amenaza no pronunciada. Thomas volvió a sus labores, sintiendo en la nuca el peso de una sospecha creciente. Mientras tanto, la noticia del heroísmo de Thomas se extendió por la casa y más allá. En el salón principal, las damas comentaban la anécdota entre sorbos de té, y los niños, fascinados, repetían la historia una y otra vez. Incluso Lady Rowe, aunque reservada, no pudo evitar mencionar el incidente a sus visitas, aunque siempre restando importancia al papel del jardinero. Pero fue Isabela quien más profundamente sintió el impacto de lo sucedido. No podía apartar de su mente la imagen de Thomas protegiendo a su hermano pequeño, ni la serenidad con la que había actuado ante el peligro. Cada vez que lo veía desde la ventana, el corazón le latía con una fuerza nueva, desconocida hasta entonces. Una tarde, mientras paseaba sola por la glorieta, encontró a Thomas sentado en el banco de piedra, la mirada perdida en el horizonte. «¿Está usted bien?», preguntó ella, acercándose con cautela.
Thomas tardó un momento en responder. A veces pienso que cuanto más haces por ser invisible, más se fijan en ti. Isabela se sentó a su lado, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No debería sentirse culpable por hacer lo correcto. Mi familia tiene una deuda con usted. Él la miró, y en sus ojos Isabela vio algo más que gratitud. Vio el reflejo de una vida marcada por secretos, por pérdidas y por esperanzas apenas susurradas. Se lo agradezco, señorita Rowe, pero hay cosas que el agradecimiento no puede borrar. Ambos guardaron silencio, conscientes del peligro latente y de la tensión que crecía entre ellos, invisible, pero tan real como el perfume de los rosales en el aire. Mientras tanto, los rumores sobre la próxima visita real agitaban cada rincón de la mansión. Se decía que la joven reina, de paso hacia el norte, podría detenerse en la finca Rowe para asistir a un baile en su honor. El anuncio desató una oleada de emoción y ansiedad. Las doncellas repasaban los manteles de encaje, los criados pulían la plata hasta dejarla refulgente, y Lady Rowe convocaba a modistas y floristas de la ciudad para planear la recepción más espléndida que la casa hubiera visto en años. Los niños corrían de un lado a otro, imaginando desfiles y carruajes dorados. Lady Rowe, más rígida que nunca, instruía a Isabela sobre las reglas de etiqueta y los modales apropiados, recordándole que su comportamiento sería observado y juzgado por la más alta nobleza. Pero bajo la superficie de la excitación, una corriente de preocupación recorría la casa. Harrow continuaba sus pesquisas con una tenacidad obsesiva, y los susurros sobre el pasado de Thomas crecían con cada día que pasaba. Isabela, dividida entre el deber y un sentimiento cada vez más imposible de reprimir, comprendió que el gran baile no solo marcaría el destino de la familia, sino también el de aquel hombre que había cambiado para siempre su manera de mirar el mundo. Y mientras las primeras notas de la orquesta ensayaban en la lejanía, Isabela supo que la noche que se avecinaba pondría a prueba más que las apariencias y los modales. Pondría a prueba el coraje, la lealtad y los sueños de todos los que habitaban bajo el techo de la mansión Rowe. El rumor se extendió por la mansión Rowe como un incendio silencioso. La familia había sido invitada oficialmente al baile real. El sello dorado de la corona adornaba el sobre, y las palabras, caligrafiadas con esmero, destilaban una promesa de redención social y nuevas oportunidades. Lady Rowe no tardó en reunir a la familia en el salón principal, su porte erguido y su mirada luminosa de ambición contenida. Isabela, este es el acontecimiento que esperábamos, proclamó con voz solemne, sosteniendo la invitación como un trofeo. La reina estará presente. Solo las familias más distinguidas han recibido este honor. Debemos causar la mejor impresión. Isabela escuchaba desde el sillón, las manos frías y crispadas sobre el regazo. Sabía que la invitación no era solo un privilegio, era la moneda de cambio con la que su madre pretendía restaurar el apellido Rowe. En el aire flotaba una tensión sutil, el peso de expectativas no dichas. La señorita Isabela, acompañada de un pretendiente adecuado, leyó Lady Rowe en voz alta, deteniéndose en la palabra con un énfasis calculado. Lord Ashford ha confirmado su asistencia. Será tu acompañante. El nombre cayó en la sala como una sentencia. Lord Ashford, heredero de una fortuna considerable, era un hombre correcto y pulcro, pero carecía de la calidez y la profundidad que Isabela anhelaba. Había cortejado a varias jóvenes de la comarca, sin mayor pasión ni escándalo. Para Lady Rowe, representaba la oportunidad perfecta. Para Isabela, una jaula dorada. Madre, murmuró ella, luchando por mantener la compostura. ¿No deberíamos al menos considerar mis sentimientos en este asunto? Lady Rowe frunció el ceño, cortante. Tus sentimientos no restaurarán esta casa, ni asegurarán tu futuro. No estamos en condiciones de rechazar semejante oportunidad, Isabela. Debes ser razonable. La conversación terminó ahí,
Pero el eco de las palabras de su madre retumbó en la mente de Isabela durante horas. Se refugió en la biblioteca, el único rincón donde podía respirar sin la mirada vigilante de Lady Rowe. Allí, entre los estantes polvorientos y el aroma a papel antiguo, dejó que el silencio la envolviera. Sin embargo, la paz era imposible. Cada rincón de la mansión bullía con preparativos, costureras que ajustaban vestidos, criados que ensayaban reverencias, flores frescas que llegaban por encargo especial. El rostro de Isabela era un reflejo de serenidad ante los demás, pero en su interior ardía la rebeldía de quien siente que su vida está siendo decidida por otros. Aquella tarde, incapaz de soportar la presión, cruzó los jardines hasta el invernadero, donde sabía que encontraría a Thomas. Él trabajaba en silencio, podando con esmero una higuera joven. El sol, ya bajo, filtraba haces dorados a través del cristal, iluminando el polvo en el aire como si fueran partículas de esperanza suspendidas. Thomas, llamó Isabela en voz baja, temiendo que alguien pudiera verlos juntos. «¿Tiene un momento?» Thomas dejó las tijeras y se giró, sus ojos grises llenos de preocupación al percibir la ansiedad en el rostro de la joven. «Por supuesto, señorita Rowe. ¿Qué le inquieta?» Ella bajó la mirada, jugando nerviosamente con los botones de su abrigo. «Mi madre espera que acepte la compañía de Lord Ashford en el baile. Dice que mi futuro depende de ello, que debo ser razonable». Thomas sostuvo su mirada, grave y sereno. «¿Y usted qué desea, señorita?» La pregunta sencilla y directa la desarmó. Se sentó en un banco de madera, el corazón latiendo con fuerza. «No lo sé. Solo sé que no quiero vivir una vida que otros han trazado para mí. Quiero algo más que un matrimonio conveniente y una existencia apagada. Quiero sentir que mis decisiones me pertenecen». Thomas se sentó a su lado, dejando una distancia respetuosa. Había en sus ojos una ternura contenida, una compasión silenciosa. A veces, lo correcto no es lo que esperan de nosotros, sino aquello que nos permite dormir en paz, dijo, su voz tan suave que apenas era un susurro. Nadie debería obligarla a renunciar a sus sueños. Isabela sintió una punzada de gratitud y algo más profundo, una corriente cálida que la impulsó a hablar con mayor honestidad. ¿Y usted, Thomas? ¿Nunca ha sentido que el mundo le niega la posibilidad de elegir? Él desvió la mirada hacia la luz dorada que se filtraba en el invernadero. Cada día, señorita. Pero hay pequeñas rebeldías que nos mantienen vivos, palabras que callamos, deseos que guardamos en secreto. Y momentos como este. El silencio entre ambos se llenó de significado. Por un instante, la distancia social desapareció y solo quedaron dos almas desnudas ante la verdad de su propia vulnerabilidad. Isabela, temblorosa, se atrevió a acercar su mano a la de Thomas, rozando apenas sus dedos. «Gracias, Thomas. No sé qué haría sin su consejo». Él la miró, y en su mirada Isabela percibió un torbellino de emociones. Deseo, temor, esperanza. Durante unos segundos, el tiempo pareció suspenderse, y el invernadero se convirtió en un refugio intemporal. Pero la magia se desvaneció de golpe al oír el crujido de la grava y la voz helada de Lady Rowe, que irrumpió en el umbral con la severidad de un juez. «¿Qué significa esto, Isabela?», exclamó, su tono cortante como una hoja. «Señor Thomas, ¿puede explicarme por qué se encuentra usted en compañía de mi hija sin permiso?» Isabela se puso de pie de inmediato, el rubor subiéndole al rostro. «Madre, yo». «Silencio, Isabela», la interrumpió Lady Rowe. «No me interesa escuchar excusas, señor Thomas. Le ordeno que se retire y no vuelva a acercarse a mi hija. Su presencia aquí es inaceptable». Thomas se levantó despacio,
con la dignidad de quien sabe que no ha hecho nada vergonzoso. Sus ojos buscaron los de Isabela, y en ese breve cruce de miradas se dijeron todo lo que las palabras no podían expresar. La promesa de lealtad, el dolor de la separación, la esperanza de un reencuentro. Como desee, señora Rowe, respondió él con voz controlada, y se inclinó levemente antes de salir del invernadero. Lady Rowe, aún furiosa, se volvió hacia su hija. Tienes una responsabilidad con esta familia. No consentiré que un simple jardinero arruine tu porvenir. Debes comportarte como corresponde a tu nombre. Isabela apretó los puños, luchando por contener las lágrimas, pero en su interior algo había cambiado. Thomas le había dado el valor para cuestionar el destino impuesto, para soñar con una vida distinta. Sí, madre, murmuró, aunque en su voz vibraba la determinación de quien ya no está dispuesta a ceder. Esa noche, la mansión respiraba una tensión eléctrica. Los criados cuchicheaban sobre la escena en el invernadero, y Lady Rowe vigilaba cada movimiento de su hija, temiendo un escándalo que pudiera arruinar la esperada velada real. Isabela, sin embargo, se aferraba al recuerdo de la conversación con Thomas. Aquel instante robado, aquella chispa de autenticidad, le otorgaban una fortaleza inesperada. Al día siguiente, los preparativos continuaron con renovada intensidad. Lord Ashford envió una carta cortés anunciando que pasaría por la finca antes del baile para conocer mejor a su futura acompañante. Lady Rowe, exultante, organizó una merienda en el jardín, instruyendo a Isabela en cada detalle, la postura, la sonrisa, las respuestas apropiadas. Pero la joven apenas oía las palabras de su madre. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de Thomas, a sus consejos, a la ternura apenas contenida en su voz. Por la ventana, Isabela lo vio trabajando junto a la fuente, bajo la mirada vigilante de Harrow, el mayordomo, que parecía deleitarse en su nueva autoridad. Thomas evitaba la casa principal, cumpliendo la orden de Lady Rowe al pie de la letra. No obstante, en cada encuentro fugaz, en cada saludo cortés a la distancia, sus ojos se buscaban con desesperación muda. El día de la merienda, Isabela se presentó ante Lord Ashford con la compostura de una estatua. Él le ofreció el brazo, la colmó de cumplidos y habló largamente sobre su finca, sus caballos, sus inversiones. Isabela respondía con frases medidas, la mente lejos del presente. En un instante de descuido, su mirada se cruzó con la de Thomas, que regaba las hortensias cerca del seto. Bastó ese instante para que Isabela sintiera una corriente de fuerza renovada, una certeza sorda de que su vida no estaba aún escrita. La tarde avanzó entre risas forzadas y conversaciones insustanciales. Al final, Lord Ashford se despidió con una promesa vaga de volver pronto. Lady Rowe se acercó a su hija y le apretó el brazo. Has estado impecable, Isabela. No debes desaprovechar esta oportunidad. Haz lo que se espera de ti. Isabela asintió, pero por dentro hervía la rebeldía. Aquella noche salió al jardín bajo la luna llena, buscando el consuelo del aire fresco y la soledad. Caminó hasta el invernadero, donde el recuerdo de Thomas seguía palpitando en cada rincón. Cerró los ojos y recordó sus palabras. Hay pequeñas rebeldías que nos mantienen vivos. Sintió que, pese a todo, aún tenía el poder de decidir su propio destino. En la penumbra, juró que no permitiría que el miedo, la conveniencia, ni la presión familiar dictaran el rumbo de su vida. Aunque el camino fuera incierto, aunque el precio fuera alto, estaba decidida a luchar por aquello que realmente la hacía sentir viva. Sin saberlo, a unos pasos de distancia, Thomas también miraba la luna, preguntándose si algún día podrían compartir la libertad que ambos anhelaban.
Y mientras la mansión Rowe se preparaba para el acontecimiento más importante de su historia reciente, el destino de Isabella y Thomas pendía de un hilo, listo para romperse o para entrelazarse de un modo inesperado. La mansión Rowe vibraba con el ajetreo de los últimos días antes del gran baile. Por los pasillos circulaban doncellas con retazos de seda y cintas de terciopelo, mientras el aroma a cera y flores frescas impregnaba el aire. Pero bajo aquella superficie de esplendor, un nerviosismo invisible tensaba cada gesto, cada palabra, cada mirada furtiva. El señor Harrow, el mayordomo, caminaba por los corredores con una determinación creciente, sus pasos firmes resonando sobre la madera encerada. La reciente notoriedad de Thomas seguía molestándole como una espina bajo la piel. Si bien el jardinero había obedecido la orden de alejarse de Isabella, Harrow no estaba satisfecho. Había algo en la actitud de aquel hombre, en su silencio y su saber inusual, que desafiaba el orden natural de la casa. Movido por la envidia y la sospecha, Harrow aprovechó una tarde en que los criados estaban ocupados en la cocina para deslizarse hacia la pequeña habitación de Thomas, situada al fondo del ala de servicio. La puerta no estaba cerrada con llave. Los humildes rara vez podían permitirse secretos. Sin embargo, Harrow sabía que cualquier pista podía esconderse entre las pocas pertenencias del jardinero. Registró el baúl bajo la cama, hurgó entre las camisas limpias y los libros de segunda mano. Nada parecía fuera de lo común, hasta que al levantar una vieja chaqueta, encontró una carta cuidadosamente doblada. El papel, de buena calidad, tenía el sello de una familia noble, y la caligrafía era elegante, firme, impropia de un simple trabajador. Harrow la desdobló, sintiendo cómo el pulso se le aceleraba. No comprendió todos los detalles, pues la carta aludía a asuntos personales y usaba nombres poco familiares. Pero una cosa era clara: Thomas ocultaba algo importante sobre su origen. Guardó la carta con sumo cuidado, sus pensamientos ya tejiendo la red de intrigas que podría presentar a Lady Rowe en el momento más oportuno. El poder de la sospecha, pensó Harrow, era a veces más eficaz que cualquier prueba. Mientras tanto, Isabella deambulaba por los jardines, sintiéndose una sombra de sí misma. El distanciamiento de Thomas, aunque obediente y cortés, era punzante. Él evitaba cruzar palabras o miradas fuera de lo estrictamente necesario. Cada encuentro accidental se reducía a saludos formales y fugaces, como si la confianza nacida entre ellos hubiese sido barrida por un viento frío. La joven sentía el vacío de la ausencia en cada rincón de la casa. Las tardes que antes pasaba soñando en el invernadero, ahora se reducían a largas horas de costura, bajo la estricta supervisión de su madre. Lady Rowe no perdía ocasión para recordarle la importancia de aquel baile y la necesidad de complacer a Lord Ashford, el pretendiente cuyo nombre ya se sentía como una condena. Isabella, debes mostrarte amable y complaciente, insistía su madre una y otra vez. Lord Ashford es un hombre de mundo. Puede ofrecerte una vida cómoda y segura. No arruines esta oportunidad por sentimentalismos juveniles. Isabella se limitaba a asentir, incapaz de explicar el nudo que le apretaba el pecho. Sabía que la esperanza de un futuro distinto se desvanecía con cada día que pasaba. Por la noche, en la intimidad de su cuarto, Isabella repasaba mentalmente cada conversación pasada con Thomas. Había hecho bien en buscar su consejo. Había sido imprudente al dejar traslucir sus sentimientos. Ahora, con la distancia impuesta y el acecho constante de Harrow, todo parecía irreal, como un sueño del que uno despierta demasiado pronto. Los preparativos para el baile alcanzaban un ritmo frenético. El salón principal fue despojado de sus muebles habituales y decorado con guirnaldas y candelabros de cristal. Llegaron cajas con vestidos y zapatos, perfumes y joyas prestadas, mientras los músicos ensayaban en el ala este.
Lady Rowe dirigía la orquesta invisible de criados y proveedores, su voz cortante y sus órdenes inapelables. Una tarde, mientras Isabela ajustaba la cinta de su vestido nuevo frente al espejo, su hermana menor entró corriendo en la habitación. Dicen que la reina llegará al anochecer y que Lord Ashford traerá un regalo especial para ti, dijo, con los ojos brillantes de emoción infantil. Isabela intentó sonreír, pero la mención de Lord Ashford la sumió en una tristeza impenetrable. Sabía que debía resignarse a su papel, a la danza interminable del deber, por encima del deseo. Al día siguiente, durante el ensayo general de la recepción, Thomas apareció en el jardín con un encargo urgente. Llevaba el rostro tenso, los labios apretados, como si cada paso en la propiedad fuera una prueba de resistencia. Isabela lo vio desde la ventana y, por un instante, deseó correr hacia él, pedirle que no se alejara, que no la dejara sola frente a su destino. Pero el miedo y la prudencia la retuvieron en su sitio, clavada como una estatua de sal. En el invernadero, Thomas se detuvo a recuperar el aliento. Su pecho ardía, no solo por el esfuerzo físico, sino por el peso de la carta desaparecida. Había notado el desorden en su baúl, la chaqueta movida, el leve cambio en la disposición de sus objetos. Sabía que alguien había estado allí, hurgando en sus secretos. El temor a ser descubierto lo mantenía en un estado de alerta constante. «Debo mantenerme al margen», se repitió, mirando el reflejo de su rostro fatigado en el vidrio empañado, por su bien y por el mío. Pero la decisión era como una herida abierta. Cada vez que veía a Isabela, sentía el dolor renovarse, el deseo luchar contra la razón. La noche previa al baile, la mansión era un hervidero de rumores. Se hablaba de la llegada de dignatarios, del menú exquisito, de los posibles matrimonios ventajosos que se tejerían bajo los candelabros. Lady Rowe apenas dormía, y las doncellas repasaban una y otra vez la caída de los vestidos y el brillo de las joyas. Isabela, en medio de ese frenesí, se sentía cada vez más ajena. Se miró en el espejo, vestida de azul celeste, con el cabello recogido en una corona de trenzas, y apenas se reconoció. La imagen reflejada era la de una joven obediente, lista para ser entregada al mejor postor. Pero bajo la superficie, el corazón latía con fuerza, negándose a aceptar la resignación. Cuando llegó la hora de presentarse ante su madre y Lord Ashford, Isabela caminó como si avanzara hacia el cadalso. El pretendiente la recibió con un cumplido insulso y una sonrisa que no llegaba a los ojos. A su lado, Lady Rowe observaba con satisfacción, ajena a la tormenta interior de su hija. «Esta noche marcará el comienzo de una nueva etapa para nuestra familia», dijo Lady Rowe en voz baja, apretando la mano de Isabela. «Hazlo por nosotros». Isabela alzó la vista, buscando a Thomas entre la multitud que comenzaba a reunirse en el vestíbulo. Solo vio un destello de su figura, distante, ocupado en tareas menores, invisible para los demás pero imposible de ignorar para ella. El deber y el deseo se debatían en su interior como dos fuegos opuestos. Sabía que debía ceder, al menos en apariencia, pero la llama de la rebeldía, avivada por los consejos de Thomas y por la certeza de que merecía algo más, seguía ardiendo bajo la superficie. Esa noche, mientras los carruajes llegaban y la música llenaba la casa, Isabela se preparó para enfrentar el destino que otros habían elegido para ella. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta persistía. ¿Sería capaz de desafiarlo cuando llegara el momento? El baile apenas comenzaba, y el destino de todos los presentes pendía de un hilo, a punto de ser cortado, o de entrelazarse en formas inesperadas. La mansión Rowe resplandecía como nunca antes, bajo la luz de cientos de velas y candelabros de cristal. El aire vibraba con la música de una orquesta impecable, los violines trazando arabescos sonoros que se entrelazaban con las risas y los murmullos de la alta sociedad. En los grandes ventanales se reflejaban los trajes de gala
y las joyas centelleantes, mientras criados impecables servían copas de champán y bandejas de pasteles delicados. Era la noche más esperada, el baile donde el destino de familias enteras podía sellarse en un vals o en una mirada. Isabela descendió lentamente la escalinata principal, su vestido de satén azul celeste flotando a su alrededor como una ola serena. El cabello recogido en un moño trenzado, la piel bañada en un resplandor casi irreal y una joya antigua, prestada por su madre, brillando en su cuello. Pero en sus ojos no había alegría, sino el eco de una tristeza profunda. Avanzaba entre los invitados como una figura atrapada en una jaula dorada, saludando con una sonrisa ensayada y palabras suaves que no lograban ocultar su inquietud. Lady Rowe la recibió en el pie de la escalera, con una mirada de aprobación fría y un apretón de manos que era más una advertencia que un gesto de cariño. «Recuerda, Isabela, esta noche es crucial», susurró su madre, mientras juntas cruzaban el vestíbulo atestado de condesas, varones y caballeros. «Compórtate con dignidad. Lord Ashford ya te espera». Isabela asintió en silencio y permitió que su madre la condujera hacia el centro del salón, donde Lord Ashford, vestido con un frac impecable, la aguardaba. Él le ofreció el brazo y ella lo aceptó, sintiendo el peso invisible de las miradas ajenas, los juicios y las expectativas. La música subió de tono y los primeros compases del vals llenaron la sala. Isabela giró en brazos de su pretendiente, los pasos perfectos, la sonrisa mecánica. Lord Ashford hablaba en voz baja, elogiando la decoración y haciendo comentarios sobre la reina, pero Isabela apenas oía sus palabras. Todo su ser estaba concentrado en resistir la sensación de asfixia, en contener el temblor de sus manos. De pronto, mientras giraba hacia el lado este del salón, su mirada tropezó con una figura inesperada en el umbral. El tiempo pareció detenerse. Allí, entre la multitud de nobles, de pie junto a un grupo de invitados de la corte, se encontraba Thomas. Pero no era el jardinero sencillo de días atrás. Vestía un esmoquín oscuro, con la banda de una orden menor cruzándole el pecho y una corbata perfectamente anudada. El cabello cuidadosamente peinado revelaba la nobleza de sus facciones. A su lado, una dama de la corte murmuraba algo al oído de un caballero, señalándolo con disimulo. Isabela sintió cómo se le helaba la sangre. Su corazón comenzó a latir con fuerza, luchando entre el desconcierto y una emoción que rozaba el vértigo. Lord Ashford, notando su distracción, la miró con desconfianza. «¿Se encuentra bien, señorita Rowe?» «Sí, claro», respondió ella, desviando la mirada, pero no pudo evitar buscar de nuevo a Thomas entre los invitados. Los murmullos se propagaron en oleadas. Unos decían que se trataba de un primo lejano de la familia real. Otros murmuraban sobre un misterioso joven recién llegado de Londres. Las miradas se volvían hacia Thomas con mezcla de curiosidad y recelo. El propio mayordomo Harrow, en la sombra, observaba la escena con el ceño fruncido, su plan de desenmascarar al jardinero, convertido en un juego peligroso que ahora escapaba a su control. Isabela terminó el baile con Lord Ashford y, en cuanto fue posible, se retiró hacia la galería, buscando un respiro. El bullicio de la sala parecía más denso. Los ecos de las conversaciones reverberaban como olas en su mente. Apoyada en una columna, trató de ordenar sus pensamientos. En ese instante, Thomas apareció a su lado, su porte sereno y la mirada cargada de significados. Isabela apenas podía articular palabra. «Señorita Rowe», dijo él con una inclinación respetuosa, pero con una calidez que nadie más habría notado. «Permítame felicitarla por su elegancia esta noche». Ella lo miró, luchando por comprender la verdad oculta tras esa transformación. «Thomas», susurró, «¿qué está sucediendo? ¿Por qué?»
Él bajó la voz, acercándose apenas lo suficiente para que nadie más pudiera oírlo. No soy quien usted cree, Isabela. No puedo explicarlo ahora, pero pronto lo sabrá todo. Solo le pido que confíe en mí, aunque las apariencias digan lo contrario. Antes de que pudiera replicar, un chambelán se acercó a Thomas y lo condujo con deferencia hacia un pequeño grupo de dignatarios. El rumor se disparó como pólvora. Es el hijo del duque de Wexford. Dicen que la reina misma lo ha reconocido en secreto. ¿Cómo es posible que haya trabajado como jardinero? Las preguntas flotaban en el aire, cargadas de asombro y escándalo. En el centro del salón, la música cesó de improviso. Una voz autoritaria pidió silencio. La reina, vestida de blanco y plata, descendió con paso majestuoso la escalinata. Todos los presentes se inclinaron. Tras unas palabras formales de agradecimiento a los anfitriones, la soberana alzó la vista y con gesto solemne llamó a Thomas a su lado. Sir Thomas, dijo, empleando un título por primera vez ante la sociedad reunida, me alegra ver que al fin ocupa el lugar que le corresponde. Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Lady Rowe palideció y Lord Ashford apretó los labios, visiblemente incómodo. El señor Harrow, a un costado, apretó la carta robada en el bolsillo de su levita, maldiciendo en silencio su propia osadía. Isabela, inmóvil, sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo que había creído saber sobre Thomas, su origen, su humildad, su lealtad, se tambaleaba ante la revelación de su verdadera identidad. Y sin embargo, lo único que no cambiaba era el modo en que él la miraba, con ternura, con deseo, con la promesa muda de un amor prohibido. Los invitados cuchicheaban, algunos escandalizados, otros fascinados. El hijo ilegítimo de un duque, criado en secreto y ahora reconocido bajo la protección de la reina, era un golpe para la rígida moral victoriana. ¿Cómo había llegado a la mansión Rowe? ¿Por qué ocultar su linaje bajo la fachada de un simple sirviente? Lady Rowe, recuperando la compostura, se acercó a Isabela y la tomó del brazo con fuerza. «No quiero que te acerques a ese hombre», susurró entre dientes. «Ya ha causado suficiente vergüenza». Isabela la miró con resolución renovada. «No es vergüenza, madre. Es solo la verdad saliendo a la luz». La reina, mientras tanto, invitó a Thomas a abrir el siguiente baile. Él aceptó con humildad, pero en su mirada se adivinaba el peso de los años de anonimato, el temor a perder lo único que había llegado a amar de verdad. Cuando la música volvió a sonar, Thomas cruzó el salón y se detuvo frente a Isabela. Hubo un instante de silencio absoluto. Todas las miradas se posaron en ellos. Thomas le tendió la mano. «Me concede este baile, señorita Rowe». Isabela, ignorando la presión de su madre, la sorpresa de Lord Ashford y el juicio de la sala entera, asintió con valentía y puso su mano en la de Thomas. Juntos comenzaron a girar bajo la luz de los candelabros, ajenos a los rumores y a las murmuraciones, conscientes solo de la fuerza que los unía. En el rincón más oscuro del salón, Harrow observaba con resentimiento la escena, la carta aún oculta, sus planes desmoronándose ante la evidencia de un destino que ya no podía controlar. Afuera, la noche era un mar de estrellas. Dentro, la verdad y el escándalo amenazaban con destruir reputaciones, pero también con liberar corazones. Isabela, mientras giraba en brazos de Thomas, supo que nada volvería a ser igual. Lo que sucediera después dependería de su coraje y de la fuerza de un amor capaz de desafiarlo todo. La orquesta subió de intensidad, el futuro pendía de un hilo, y la historia de Isabela y Thomas apenas había comenzado. En el instante en que la música se extinguió y las voces se alzaron en susurros escandalizados, la familia Rowe quedó atrapada entre la incredulidad y el miedo. El salón aún vibraba con el eco de la revelación. Thomas, el jardinero silencioso y enigmático, era en realidad el hijo ilegítimo de un duque.
reconocido bajo la protección de la mismísima reina. Los invitados de la alta sociedad, como aves asustadas, se agruparon en pequeños círculos, comentando el giro inesperado de la velada. Lady Rowe permanecía de pie junto a Isabela, la mano crispada en el brazo de su hija, el rostro pálido por la conmoción. Su mente, siempre ágil para calcular riesgos y oportunidades, oscilaba entre la esperanza y la vergüenza. La ruina parecía más lejana de pronto, pero el precio era incierto. «Isabela, escúchame», susurró Lady Rowe con voz tensa. «Ahora más que nunca, debes ser prudente. Un escándalo podría arruinarnos, pero también podría salvarnos si se maneja con inteligencia». Isabela apenas oía las palabras de su madre. El salón, con sus luces y rumores, se desdibujaba a su alrededor. Solo tenía ojos para Thomas, que cruzaba la estancia con paso firme, los hombros erguidos, la mirada grave. Por primera vez en su vida, Isabela sentía que el mundo había girado bajo sus pies y que nada de lo que había creído cierto lo era ya. Lord Ashford, humillado y desconcertado, se retiró del baile con una excusa apresurada, dejando tras de sí una estela de susurros. El señor Harrow, escondido entre los criados, observaba el caos que él mismo había contribuido a desatar, aunque sus ojos delataban el miedo a las consecuencias de haber subestimado la verdad. Fue Lady Rowe quien rompió el hechizo, arrastrando a Isabela hasta una sala contigua para buscar privacidad. «Hija, escúchame bien», dijo, la voz entrecortada por la ansiedad. «Este hombre, Thomas, o como quiera que se llame, podría ser la salvación de nuestra familia. Un matrimonio con él borraría nuestras deudas y restauraría nuestro nombre. Pero debes ser cautelosa. La sociedad es cruel, y los títulos ilegítimos se pagan caros. Si lo eliges, debes hacerlo con inteligencia, no con el corazón». Isabela la miró con asombro y un matiz de indignación. «Madre, ¿no ve lo que esto significa? No es solo una cuestión de conveniencia. Todo lo que creía saber sobre él, sobre mí misma, ha cambiado». Lady Rowe, por primera vez en años, pareció vacilar. Acarició la mejilla de su hija, intentando reconfortarla. «Hija mía, la vida rara vez nos da a elegir. Aprovecha esta oportunidad, pero no olvides que una mujer debe proteger su reputación ante todo». Las palabras quedaron flotando en el aire cuando la puerta se abrió suavemente, y Thomas apareció en el umbral, su porte sereno pero el rostro surcado por una emoción contenida. «¿Puedo hablar con usted, señorita Rowe?», preguntó, ignorando a Lady Rowe, que se retiró de la estancia con una mirada cargada de advertencias. Isabela y Thomas quedaron a solas en la penumbra de la biblioteca, donde solo las lámparas de aceite y el crepitar del fuego interrumpían el silencio. «¿Por qué?», preguntó Isabela, incapaz de contener la avalancha de preguntas que la ahogaban. «¿Por qué ocultó quién era? ¿Por qué vino aquí, a nuestra casa, a mi vida?» Thomas avanzó despacio, los ojos llenos de una tristeza antigua. «No quería engañarla, Isabela. Vine aquí buscando algo que nunca tuve. Mi vida fue siempre una sucesión de órdenes, deberes y apariencias. Cuando mi madre murió, el duque, mi padre, me reconoció, sí, pero me asignó una existencia de oro y soledad. No era libre, no era yo». Isabela lo escuchó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. «Por eso se ocultó como jardinero», susurró. «Sí, quería saber cómo vivía la gente común, cómo era el mundo fuera de los salones y las máscaras. Quería trabajar con mis manos, escuchar el viento, sentir que mi vida me pertenecía. Aquí, entre ustedes, encontré un hogar, aunque fuera solo por un tiempo. Y luego...» Thomas vaciló, la voz quebrándose. «Luego la conocí a usted». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de una emoción densa, casi insoportable. Isabela sintió que toda la rabia, la confusión, el dolor de la traición se mezclaban con una ternura imposible de negar. «Me mentiste», dijo, la voz baja pero firme. «Cada día, cada conversación, cada mirada,
fueron solo parte de una farsa? Thomas negó con la cabeza, acercándose un paso más. Nada de lo que viví a su lado fue una mentira. Cada palabra, cada silencio, cada gesto, todo era real, pero tenía miedo. Miedo de lo que sentiría si supiera la verdad. Miedo de perder la única felicidad auténtica que he conocido. Isabela lo miró, y en sus ojos vio reflejada la misma soledad, la misma hambre de verdad. ¿Y ahora qué, Thomas?, preguntó, la voz temblorosa. ¿Qué se supone que debemos hacer? Él extendió la mano, vacilante. Eso depende de usted, Isabela. No puedo pedirle que me perdone, pero sí que crea en lo que hay entre nosotros. No soy solo el hijo de un duque ni el jardinero de su casa. Soy un hombre que la ama, aunque no tenga derecho a hacerlo. Isabela retrocedió un paso, luchando con la oleada de sentimientos encontrados. Recordó la advertencia de su madre, el juicio de la sociedad, el peso del deber. Pero también recordó los instantes robados en el invernadero, la sinceridad de Thomas en cada palabra, el coraje de su mirada. No sé si puedo confiar en ti, Thomas, confesó, la voz quebrada, pero tampoco puedo negar lo que siento. Thomas bajó la cabeza, aceptando la duda como un castigo merecido. Le doy mi palabra de que nunca más le ocultaré nada. Si me rechaza ahora, lo entenderé. Pero tenía que decirle la verdad, aunque me cueste perderla. Ambos quedaron en silencio, los corazones latiendo en un mismo compás doloroso. Afuera, la fiesta continuaba, ajena a la tormenta que se desataba en la pequeña biblioteca. Isabela, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas, buscó la fuerza en su interior. Sabía que la elección que tenía ante sí cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Dame tiempo, Thomas, susurró al fin. Solo te pido tiempo para comprender todo esto. Él asintió, la esperanza titilando en su rostro. Todo el que necesite, Isabela. Unos pasos resonaron en el corredor y la puerta se entreabrió, anunciando que el mundo exterior reclamaba a los protagonistas de aquel escándalo. Isabela y Thomas se miraron una última vez, sabiendo que nada volvería a ser igual, pero también que el destino aún estaba por escribirse. Y mientras las voces de la nobleza se alzaban con renovada intensidad en el salón, una nueva fuerza crecía en el corazón de Isabela. La certeza de que su vida y su amor ya no podían ser dictados por el miedo. El futuro aguardaba, incierto y prometedor, más allá de las puertas de la mansión Rowe. El rumor se propagó por la mansión Rowe con la rapidez de una cerilla encendida en un bosque seco. Apenas un puñado de minutos después de la confesión de Thomas en la biblioteca, los susurros y las miradas de reojo atravesaban los salones, los corredores y hasta la gran escalera de mármol. Isabela, aún con el corazón agitado y el rostro encendido por la intensidad de la revelación, regresó al salón principal en busca de aire y de respuestas. Pero lo que encontró fue el peso de docenas de ojos posados sobre ella, como si su sola presencia hubiera alterado el orden natural de la velada. Las conversaciones se teñían de insinuaciones y medias verdades. ¿La hija de los Rowe, bailando con el hijo ilegítimo de un duque? ¿Se atreverán a desafiar a la reina? ¿Qué será de la reputación de la joven Isabela? Los murmullos se convertían en juicios antes, incluso, de que los hechos se consumaran. Unos pocos, más audaces, lanzaban miradas de franca desaprobación. Otros, menos severos, sentían una curiosidad morbosa ante el escándalo que estallaba ante sus narices. Lady Rowe, sentada en el extremo del salón, mantenía el mentón alto y la espalda recta, pero sus manos temblaban sobre el abanico cerrado. El orgullo de ver a su hija bajo la atención de la reina se entremezclaba con un temor visceral, el miedo al ostracismo, al exilio social, a la condena silenciosa de la aristocracia. Observaba a Isabela con una mezcla de amor, ansiedad
y la esperanza dolorosa de que aún pudiera salvarse del abismo. En el centro del salón, la reina, atenta a cada detalle, maestra en el arte de leer corazones y voluntades, percibió la tensión y la energía contenida entre Isabela y Thomas. Sin perder su porte majestuoso, alzó una mano enguantada y ordenó silencio. Señorita Rowe, Sir Thomas, dijo con voz clara y melodiosa, que resonó por encima de la música y las habladurías. Me complacería verles bailar juntos ante la corte. Un murmullo recorrió la sala como una ráfaga helada. Lady Rowe se cubrió la boca en un gesto involuntario de incredulidad. Isabela se quedó inmóvil, el rubor subiéndole a las mejillas, mientras el corazón le martilleaba en el pecho. Thomas, a unos pasos de distancia, se inclinó respetuosamente ante la reina, y luego se volvió hacia Isabela, tendiéndole la mano con una invitación silenciosa. Durante un instante, el mundo pareció contener el aliento. Isabela vaciló, sabiendo que cada paso que diera sería observado, juzgado y comentado durante semanas, tal vez años. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Thomas, vio en ellos la promesa de una libertad inesperada, el coraje de quien se atreve a desafiar lo imposible. Aceptó su mano. El murmullo de la multitud se apagó, y la orquesta, siguiendo la señal de la reina, comenzó un vals solemne. Thomas e Isabela se deslizaron hacia el centro del salón, moviéndose con una armonía que desmentía la tormenta que los rodeaba. Cada giro, cada paso era una declaración. No solo estaban bailando, estaban desafiando las normas de una sociedad anclada en el linaje y la apariencia. La reina los observaba con una leve sonrisa, consciente del simbolismo de aquel momento. Un acto que podía ser interpretado como bendición o como provocación, según el prisma de cada invitado. Isabela, por su parte, sentía que el peso de los ojos ajenos se disipaba poco a poco, reemplazado por una oleada de confianza y determinación. Bailar con Thomas ante todos, bajo la mirada de la soberana, era más que un honor, era la afirmación de su propia voluntad. Los nobles cuchicheaban, incapaces de decidir si estaban presenciando el nacimiento de una nueva era o el ocaso de una familia respetable. Algunas damas susurraban detrás de sus abanicos, escandalizadas. La reputación de la señorita Rowe está perdida. Otros, más discretos, veían la posibilidad de un matrimonio ventajoso, aunque poco ortodoxo. Los jóvenes, por su parte, contemplaban la escena con una mezcla de asombro y envidia. El amor, por una vez, parecía triunfar sobre el deber. Lady Rowe luchaba contra sí misma. El orgullo de ver a su hija brillando en el centro del salón la llenaba de satisfacción, pero el miedo a las consecuencias sociales la corroía por dentro. Recordaba todos los sacrificios, las humillaciones y las esperanzas depositadas en Isabela. Si la aristocracia les daba la espalda, todo estaría perdido. Pero, si la reina mantenía su favor, tal vez, solo tal vez, la familia Rowe encontraría una salvación inesperada. La música envolvía a Isabela y Thomas en una burbuja de luz y movimiento. Él la miraba con una mezcla de admiración y gratitud, como si cada paso fuera un perdón silencioso, una promesa de futuro. Isabela sentía que el mundo podía desmoronarse a su alrededor, y aún así, permanecería en pie mientras él la sostuviera. «Gracias», susurró ella durante un giro, su voz apenas un soplo, «por no soltarme la mano». «Nunca lo haría», respondió Thomas, con la sinceridad de quien ya no puede ocultar nada. Al concluir el vals, la reina se levantó y aplaudió, invitando al resto de los presentes a hacer lo mismo. Algunos, aún desconcertados, siguieron su ejemplo. Otros se limitaron a aplaudir con desgana, incapaces de asimilar lo que acababan de presenciar. Lady Rowe se levantó lentamente, su figura erguida y el rostro pálido. Caminó hacia su hija mientras la multitud comenzaba a dispersarse, las conversaciones retomando su cauce, aunque cargadas de un nuevo matiz.
Isabela, dijo, con voz temblorosa, ¿eres consciente de lo que has hecho? Sí, madre, respondió Isabela, mirándola a los ojos. Y no me arrepiento. Lady Rowe la contempló largo rato, debatiéndose entre el reproche y la admiración. Finalmente asintió, aunque en su mirada brillaba una inquietud que no podía acallar. A veces, la valentía es la única defensa que nos queda. Pero prepárate, hija mía, la sociedad nunca olvida. Mientras tanto, el salón bullía con nuevas conversaciones. Algunos invitados se acercaron a felicitar a Isabela y Thomas. Otros pasaron de largo con gestos de desdén. La reina, satisfecha por haber impuesto su voluntad, conversó animadamente con los dignatarios más influyentes, asegurando así que el baile sería recordado como una velada inolvidable. En los días venideros, la reputación de Isabela sería puesta a prueba. Las cartas comenzarían a llegar, unas con invitaciones, otras con cancelaciones. El apellido Rowe estaría en boca de todos, para bien o para mal, pero esa noche, bajo la luz dorada de los candelabros y la mirada aprobatoria de la reina, Isabela supo que había dado el paso más difícil, había elegido su propio destino. Al retirarse del salón, Thomas e Isabela se miraron en silencio, conscientes de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sociedad podía juzgarlos, pero solo ellos podían decidir si valía la pena luchar por un amor que había nacido contra todo pronóstico. Y mientras la luna ascendía sobre los jardines de la mansión, Isabela comprendió que, aunque el futuro era incierto, no volvería a ocultar su corazón. Un nuevo capítulo aguardaba, lleno de promesas y peligros, y nada, ni siquiera la opinión de la corte, podría arrebatarle la libertad conquistada esa noche. La madrugada teñía de azul las estatuas y los senderos de la finca Rowe cuando Thomas, solo en la penumbra de su alcoba, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Llevaba horas sin dormir, repasando una y otra vez las escenas de la noche anterior, los rostros de la nobleza, los cuchicheos venenosos, la mirada de Isabela, tan firme y vulnerable al mismo tiempo. Había sido testigo de su valor, de su desafío público al bailar con él ante la corte, pero también había visto el precio que la sociedad exigía por semejante osadía. No podía permitir que ella sufriera más por su causa. Sin hacer ruido, recogió sus escasas pertenencias. El libro de Milton, la carta doblada que ya no era un secreto, una pequeña medalla materna, y se dirigió hacia la puerta trasera de la mansión. Caminó por los corredores aún dormidos, evitando el ala de los Rowe, y salió al jardín, donde el rocío cubría la hierba y las flores se inclinaban bajo el peso de la humedad. El alba apenas asomaba por el horizonte, y los primeros pájaros entonaban sus cantos como una despedida. Mientras avanzaba por el sendero de grava, Thomas sentía el corazón desgarrado. Cada paso lo alejaba no solo de la finca, sino de la única mujer que había amado de verdad. Sabía que su linaje recién descubierto no bastaba para protegerla del desprecio de la aristocracia. No podía ser la razón de su ruina. Su amor, tan grande y puro, era también su mayor peligro. En el interior de la casa, Isabela no había conciliado el sueño. Después del baile, después de los aplausos forzados y las miradas inquisitivas, había enfrentado a su madre en el vestíbulo, bajo la luz trémula de los candelabros. «No puedes verlo más, Isabela», sentenció Lady Rowe, su voz tan cortante como el hielo. «Piensa en tu futuro, en el de tu familia. Aún podemos salvar algo de nuestra reputación si mantienes las apariencias». «¿Salvar la reputación, madre?» «A costa de mi felicidad», replicó Isabela, el rostro encendido de indignación. «¿No ve que todo lo que importa se reduce a lo que digan los demás? Es el precio de nuestro mundo», insistió Lady Rowe, sin ceder ni un ápice. «Aprende a aceptarlo». Pero Isabela no podía aceptar la idea de una vida sin Thomas. Cuando el silencio de la casa se hizo insoportable, se asomó a la ventana de su dormitorio y distinguió, entre la bruma,
la figura de Thomas avanzando hacia la verja del jardín. Sintió un pánico visceral, un presentimiento de pérdida irreparable. No podía dejarlo marchar, no sin decirle lo que guardaba en el corazón. Sin pensarlo, se puso un abrigo ligero sobre el camisón y bajó descalza por la escalera de servicio. Ignoró las voces interiores que le advertían del escándalo, del peligro, del futuro incierto. En ese momento, solo existía la urgencia de no perderlo para siempre. Corrió por el jardín, esquivando las sombras y los setos, hasta que divisó la silueta de Thomas junto al portón de hierro. Su respiración era un hilo ardiente en la garganta. El rocío le helaba los pies, pero nada de eso importaba. «Thomas», gritó, su voz quebrada por la emoción. Él se detuvo en seco, como si el nombre pronunciado hubiera roto un hechizo. Se giró despacio y la vio correr hacia él, con los cabellos sueltos y el rostro bañado en lágrimas y determinación. «Isabela, no debía haber venido», murmuró, la voz ronca. «Por favor, regrese antes de que alguien la vea». Ella negó con la cabeza, temblando, y se plantó frente a él. «No me iré», dijo, jadeante. «No pienso dejar que te vayas sin luchar por lo que siento. No me importa lo que diga la sociedad, ni el escándalo, ni el futuro incierto. Lo único que sé es que te amo, Thomas. Te amo como nunca imaginé que podría amar a nadie». Thomas se llevó una mano al rostro, visiblemente conmovido. El muro de contención que había construido durante años se resquebrajó ante la sinceridad de Isabela. «No digas eso», susurró. «No sabes lo que significaría para ti. Tu familia, tus amigos, todos te darían la espalda. Serías señalada, rechazada. No quiero ser la causa de tu desdicha». Isabela lo tomó de las manos sin apartar la mirada. «Prefiero vivir una vida de verdad a una de mentiras y apariencias. ¿No ves que, aunque me quedara aquí, aunque obedeciera a mi madre y a todos los demás, seguiría siendo infeliz? ¿No ves que solo contigo puedo ser yo misma?» Thomas cerró los ojos, luchando contra el torrente de emociones. Quiso decirle que no era justo, que no podía cargar con esa culpa, pero la convicción en la voz de Isabela lo desarmó. «Te amo, Isabela», dijo por fin, la voz apenas un susurro. «Te amo más de lo que creí posible, pero tengo miedo. Miedo de que nunca nos acepten, de que termines odiándome por lo que el mundo te hará pasar». «No me importa el mundo», respondió ella, y lo abrazó con fuerza. «Solo me importas tú. Si tenemos que huir, huiremos. Si hay que pelear, pelearé a tu lado. Pero no me pidas que te deje ir. No puedo». Thomas la sostuvo entre sus brazos, sintiendo que por primera vez el dolor y la esperanza podían coexistir. El jardín era un santuario, la madrugada una promesa. «¿De verdad estás dispuesta a arriesgarlo todo?», preguntó, sus ojos buscando la verdad en los de Isabela. «Ya lo he hecho», respondió ella, sin vacilar. «Mi corazón ya te pertenece». Se besaron bajo el cielo pálido, sin testigos salvo los árboles y el viento. El futuro era un abismo, pero en ese instante, ambos supieron que la vida sin amor no era vida en absoluto. Thomas acarició el rostro de Isabela y apoyó la frente en la suya. «No sé si la sociedad nos aceptará algún día, pero si tú estás a mi lado, puedo enfrentar lo que venga». La voz de Isabela era una caricia. «Entonces quédate conmigo, Thomas, pase lo que pase». Él asintió, la decisión firmándose en su alma. El primer rayo de sol asomó entre los árboles, tiñendo de oro las lágrimas en las mejillas de ambos. Sabían que la lucha apenas comenzaba, que el precio por desafiar el mundo sería alto, pero también sabían que juntos podían desafiar cualquier tormenta. Y mientras la mansión Rowe despertaba a un nuevo día, los dos amantes sellaban su destino con la promesa de no rendirse jamás, aun cuando el futuro se anunciara incierto y peligroso. El primer sol de la mañana
Pintaba de oro las torres y los jardines de la mansión Rowe, como si el día naciera a propósito, para sellar un destino nuevo. La casa, aún envuelta en la resaca de rumores y emociones de la noche anterior, despertaba lentamente. Criados murmurando en los pasillos, caballos relinchando en los establos, la fragancia del pan recién horneado colándose por las ventanas entreabiertas. Pero en el corazón de la familia y de la finca latía la incertidumbre. Isabela y Thomas, tras la desesperada declaración de amor en los jardines, habían permanecido juntos hasta que la luz los sorprendió abrazados, ajenos a las convenciones que amenazaban con separarlos. El alba les había dado valor, pero ambos sabían que la batalla no estaba ganada. Fue a media mañana, cuando la noticia corrió como pólvora. La reina, aún hospedada en la mansión, requería la presencia de Thomas en el salón principal. Los Rowe, convocados también, se reunieron con rapidez, el miedo y la esperanza danzando en los ojos de cada uno. Lady Rowe, pálida pero resuelta, apretaba el brazo de Isabela con una mezcla de protección y resignación. El señor Harrow, más silencioso que nunca, no se atrevía a mirar a nadie a los ojos. La reina los aguardaba en el centro de la estancia, rodeada de cortesanos atentos y emisarios de la nobleza local. Su porte era majestuoso, pero en su mirada brillaba una calidez inusual, una especie de comprensión silenciosa de lo que allí se jugaba. Thomas, vestido con dignidad, se inclinó respetuosamente. «Sir Thomas», dijo la reina, su voz clara como el cristal, «han llegado a mis oídos muchos relatos sobre usted, algunos ciertos, otros fruto de la imaginación. Pero lo que he presenciado anoche y esta mañana ha dejado claro que el linaje, aunque importante, no es lo que define a una persona». Los murmullos aumentaron, pero la reina continuó, alzando la voz para acallar cualquier protesta. «Su vida ha estado marcada por secretos y sacrificios», prosiguió. «Sin embargo, ha demostrado valor, humildad y una nobleza que va más allá de cualquier título. Es mi voluntad, y la de la corona, reconocerle públicamente como hijo del duque de Wexford y, lo más importante, como un hombre libre de elegir su propio destino». La declaración cayó como un bálsamo y como un trueno. Lady Rowe, asombrada, apretó la mano de Isabela. La joven, con los ojos empañados de lágrimas, miró a Thomas con una mezcla de gratitud y amor incontenible. Thomas, con el pecho henchido de emoción, solo pudo inclinar la cabeza, consciente de la magnitud del gesto. La reina no había terminado. «Y respecto a la señorita Rowe», añadió, posando la mirada en Isabela, «deseo que todos entiendan que su coraje al desafiar las normas merece respeto, no censura. El corazón, al final, es el único juez verdadero». Un aplauso, tímido al principio, fue creciendo entre los presentes. Algunos nobles mantenían el ceño fruncido, pero la mayoría, contagiados por la autoridad de la soberana, se vieron obligados a aceptar lo inevitable. Terminada la audiencia, los Rowe se retiraron a una sala privada. El ambiente estaba cargado de emociones contenidas. Lady Rowe fue la primera en hablar, su voz más suave de lo habitual. «No puedo negar que temí por ti, Isabela», confesó, su gesto vulnerable por primera vez en mucho tiempo. «Por nuestra familia, por todo lo que hemos luchado. Pero verte tan decidida, no puedo sino admirar tu valor». Isabela se arrojó a los brazos de su madre, y por un momento todo el resentimiento se disipó. Lord Rowe, que hasta entonces había permanecido en segundo plano, se acercó a Thomas y le tendió la mano. «No esperaba que la vida nos trajera esto, muchacho», admitió con honestidad. «Pero si has conquistado el corazón de mi hija y el respeto de la reina, mereces nuestro apoyo». Aunque hizo una pausa. «Espero que ambos comprendan el peso que cargarán». Thomas asintió con una gravedad serena. «Lo comprendo, señor, pero nada de lo que enfrente será peor que perder a Isabela».
La reconciliación fue discreta, pero real. Los Rowe, aunque no sin reservas, aceptaron la unión. Lo hicieron inspirados por la valentía de Isabela y la integridad de Thomas, pero también porque en el fondo todos sabían que el tiempo de las viejas reglas estaba llegando a su fin. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de celebración y transición. La reina, antes de partir, organizó un pequeño banquete en honor de la pareja, dejando claro que su favor era irrevocable. Las familias vecinas, primero recelosas, comenzaron a enviar cartas de felicitación. La reputación de los Rowe, lejos de hundirse, resurgía con nueva fuerza. En la intimidad de los jardines, Isabela y Thomas paseaban de la mano. Ya no había secretos entre ellos, solo planes y sueños compartidos. ¿Crees que algún día dejarán de mirarnos como una rareza?, preguntó Isabela, con una sonrisa traviesa. Thomas apretó su mano. Quizá nunca. Pero seremos nosotros quienes escribamos nuestra historia, no ellos. ¿Y si el mundo vuelve a volverse en nuestra contra? Entonces lucharemos juntos, como siempre. Se detuvieron bajo el roble centenario, el mismo lugar donde, meses atrás, Isabela había visto por primera vez al enigmático jardinero. Ahora, el destino les pertenecía. El amor había triunfado, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ellos se atrevieron a desafiarlo. Isabela y Thomas, de la mano, encontraron su propio lugar en la historia, demostrando que cuando el corazón es valiente, no hay época ni norma capaz de contenerlo.